Una de las voces más influyentes del conservadurismo hispanoamericano y de oposición al progresismo internacional se encuentra aquí. Miklos Lukács, docente e investigador peruano por primera vez en la era digital de Edición Especial y además, debo decir ya, socio director del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, ILAD. Bienvenido a esta mesa, Miklos. Muchas gracias, Diego. Un honor estar aquí en el set y también compartiendo trinchera en ILAD ahora. Primera vez que vienes a la era digital de nuestro programa, Post Televisión. ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, contento, haciendo muchas cosas, investigando ahora porque estoy en la preparación de un nuevo libro, que me ha tomado un poquito más de tiempo, como siempre, entre las cosas que hago, porque hago un montón de cosas, estoy muy ocupado, pero levantando información para un nuevo libro que yo calculo va a salir ya el próximo año. Perfecto. Varias cosas que quiero abordar contigo. Quiero comenzar pidiéndote tu reacción a los recientes comicios electorales para el Parlamento Europeo. ¿Ha girado definitivamente ya hacia la derecha y hacia qué tipo de derecha en tu estimación Europa? Bueno, ahí hay dos preguntas interesantes. La primera es si ha girado a la derecha. Lo primero que hay que decir es que no hay una derecha homogénea. Hay una derecha que incluso dentro de Europa es una derecha que tiene facciones que son contrarias entre sí. O sea, no es un bloque homogéneo. Y lo segundo es que no comparto el entusiasmo de todos los analistas, la mayoría que han dicho que finalmente hemos girado a la derecha en Europa. Sí y no, nominalmente sí, pero en la práctica, en cuanto al poder político y qué se puede hacer con esa derecha para cambiar el status quo, creo que no. Si tú te fijas en las elecciones europeas, que van del 6 al 9 de junio, aumentaron el número de parlamentarios europeos de 705 a 720. El gran ganador, entre comillas, ha sido el Partido Popular Europeo, que es el que concentra a partidos como el Partido Popular de España, la CDU alemana, ¿no? Los demócratas cristianos alemanes, de Angela Merkel, de Ursula von der Leyen, de derecha, o sea, ahí para que te vayas dando cuenta que esto es una falsedad. Y son la bancada más grande, 190 europarlamentarios más o menos. El segundo bloque que ¿no? En cuanto a poderes socialistas y demócratas, que tienen aproximadamente 140, un poquito menos. Han perdido escaños, ¿no? Pero siguen siendo los dos bloques más importantes. Si sumas 190 más 140, ¿no? Vas a tener 330 europarlamentarios de 720. Y de ahí le suman los verdes, que son siempre de izquierda, la extrema izquierda que ha ganado 2 asientos. Tú tienes ahí, y obviamente un grupo muy importante que es Renovar Europa, que es el frente alemán. No, es el frente francés, es el frente de Macron. Macron, vamos a decir, el gran resultado de la elección europea ha sido la derrota aplastante de Macron. Eso es lo más resaltante, y en Francia sí se puede decir que ha habido una victoria de la derecha. Es el único signo positivo, vamos a decir. ¿Quién ha ganado ahí? Ha ganado el Frente Nacional con Marine Le Pen, ¿no? El partido ahora que lidera Joan Bardella, que es probable que pueda ser primer ministro. Estas nuevas elecciones que ha convocado Macron de emergencia, una forma de poner su cargo a disposición y que el pueblo francés le renueve la confianza. Esa es básicamente la jugada, un poquito antes de los Juegos Olímpicos, lo cual también ha generado malestar ahí en París, en la alcaldesa y todo, pero creo que ese sería el gran punto, la gran victoria. Renovar Europa es un grupo importante también, y estos tres, el Partido Popular Europeo, los socialistas y demócratas, el PSOE, ¿no? Todos los partidos, la socialdemocracia alemana y el Renovar, ¿no? Son los tres grandes bloques. Tú ahí con eso ya controlas la mayoría de la Cámara Legislativa de Europa. Se ha dicho que había un aumento de la derecha, vamos a decir sana, esa derecha que quiere controlar la inmigración ilegal, la derecha que quiere reactivar el empleo, la derecha que quiere eliminar la basura de género en los colegios, en las universidades. Esa derecha está conformada por dos grandes bloques: el grupo de conservadores y reformistas. Ahí en ese grupo vas a tener a Vox, vas a tener a Fratelli de Italia con Giorgia Meloni, vamos a decir son los dos partidos más importantes, y después vas a tener Identidad y Democracia, que es el segundo grupo importante de esa derecha la mal llamada extrema derecha. Eso es una etiqueta de la prensa progre para desacreditar, ¿no? Y en Identidad y Democracia ahí vas a encontrar a Liga, por ejemplo, ¿no? de Matteo Salvini, quienes más están ahí, el AfD alemán. Ese es el que yo te decía. El partido, claro, que lo califican de neonazi, ¿no? De ahí podemos ir a eso si quieres. Y finalmente los no alineados o no integrados, que es un grupo de
múltiples partidos, pueden ser de derecha e izquierda, que no pertenecen a ningún gran grupo, que también tienen secretarías, o sea, no significa que por no estar alineados pierden presupuesto, ¿no? ¿Por qué señalo este grupo? Porque ahí está Fidesz, el partido político de Orbán. El partido de Orbán, Fidesz, pertenecía a conservadores y reformistas, pero había muchos choques. No, perdón, pertenecía al bloque de los populares. Eso es lo que yo te iba a decir. Y se fue porque obviamente los populares no negocian con conservadores y reformistas ni con Identidad y Democracia, a quienes consideran de extrema derecha también, sino que negocian con los socialistas y prefieren negociar con los socialistas y con Renovar Europa. Entonces, esta derecha del Partido Popular, que es la gran ganadora, ¿no? Si tú sumas los escaños que han conseguido, han aumentado casi en 20, entre conservadores y reformistas y Identidad y Democracia, creo que tienen 14, o sea, menos que el Partido Popular de Europa. Pero los populares no negocian con esta extrema derecha, sino que se compran todo el discurso y promueven la misma basura que los socialistas y demócratas. Entonces, el status quo no va a cambiar. Pero tenemos efectivamente, ¿no?, el partido de Le Pen, una fuerte derrota para Macron, y tienes el movimiento, si no me equivoco, es AfD en Alemania, que le gana al canciller Scholz, ¿no?, al partido del canciller Scholz. Entonces, dos países fundadores de la Unión Europea, fuerte mensaje, y tienes una serie de escaños que ha perdido el Partido Verde, que los ha ganado la derecha. ¿No dirías que hay, desde esa óptica, hay una razón para tener algo de esperanza y estar positivo? Sí, lo único que me da esperanza, bueno, vamos a decir países que me dan esperanza. Francia, que creo que es el gran resultado de la elección, es la más llamativa de todas, la más importante en términos políticos, porque Francia hay que decir que a la gente que el Parlamento Europeo coloca diputados por país según la demografía de cada país, según el tamaño de la población. Alemania es largamente el país que más pone, pero Francia viene a ser la segunda, Italia tercera, España cuarto y Polonia, ¿no?, el gran país centroeuropeo, la gran potencia centroeuropea, que te coloca como 50. Esos países son la mayoría. Ahora, tú puedes decir Alemania, sí, Alemania, el AfD salió segundo, y obviamente ha habido una reacción contra este surgir fuerte de este partido en Alemania, donde hay que ser siempre cuidadosos. Yo nunca pongo las manos al fuego por ningún partido político. Puede ser, yo ignoro, pero puede ser que haya elementos extremistas en ese partido. Pero la inmensa mayoría de políticos que trabajan en AfD no son neonazis. Y la gente que apoya a AfD, mucho menos. El alemán que apoya a AfD es el alemán que está harto de que turcos, sirios, afganos y norafricanos y africanos subsaharianos estén ocupando su país y destruyendo su salud pública, su seguridad, que se les dé, que el Estado, en vez de privilegiar los servicios o la atención a sus ancianos, a sus desempleados, dé bonos de inmigración a los inmigrantes ilegales. Son los que están hartos de la inseguridad en las calles. Aquí podemos escuchar un montón de analistas, estos progres, ¿no?, de derecha, entre comillas, ¿no?, esta derechita progre que tenemos, analizar que ese no es el caso, son extrema derecha. Hablan por los codos, no tienen idea de lo que están hablando. Esta gente que tanto comenta con tanta soltura debería irse a vivir a estas ciudades alemanas que han sido arrasadas por la inmigración, como es el caso también de Francia. En Francia ya están hartos. Francia es un país que se ha islamizado terriblemente en los últimos 15 años. Tengo entendido, y quizás pueda estar un poco, vamos a decir, pero aproximadamente más de 5.500 mezquitas en estos momentos en Francia. ¿Okay? Entonces, la victoria de Charles el Martillo, ¿no?, Martel, contra los islámicos para prevenir la invasión, porque ya habían ocupado España a partir del 700, y no, ese es un tiempo entre 700 y el periodo de la Reconquista. Fueron los franceses los que impidieron eso, y ahora esos antepasados deben estar revolviéndose en su tumba. Sí. Ellos luchan por tener un país que sea de ellos, una Francia que sea francesa. Nadie quiere multiculturalismo. No ha funcionado. No ha funcionado esa propuesta. Bélgica. Italia. ¿Okay? Bélgica, vamos a decir Bélgica. Bélgica es el epicentro de la Unión Europea políticamente hablando. Ahí están todas las instituciones, Estrasburgo en Francia también, pero Bruselas es la capital de Europa. ¿Okay? Tú vas a Bruselas, yo he visitado Bruselas en algunas ocasiones, y todo es Europa. Todo el Parlamento Europeo, un mamotreto gigantesco, un forro de plata que se han gastado en eso. Una cuarta parte de la población de Bruselas es musulmana. Una cuarta parte. Y hay un barrio que se llama Molenbeek, que es peligrosísimo, donde ya ni siquiera se puede ir, donde en algunas zonas se aplica la ley sharia.
Así, ¿no? Así es. Claro, no te lo van a decir los medios, pero hay zonas donde las mujeres belgas ni siquiera se les ocurriría pasar ahí en Molenbeek a determinadas horas porque las van a agredir, las van a atacar. Suecia, otro país en cuestión. Estocolmo era una ciudad súper segura hace 10, 15 años. Suecia ahora, el gobierno sueco advierte a las mujeres que por favor no salgan después de las 9 de la noche porque pueden terminar violadas. Y en Estocolmo vas a tener áreas que se llaman no-go zones, o sea, zonas a las cuales te recomiendan terminantemente no ir, que ni siquiera el servicio postal, ni siquiera los bomberos y la policía van. Esa es la Europa multicultural del progresismo, en el cual participan los zurdos tipo Pedro Sánchez, que son escoria, y la derechita tipo Ursula von der Leyen de la CDU alemana, merkeliana, y ahí está también Feijóo del Partido Popular, que prefiere pactar con el tirano de Sánchez y la corrupta de la mujer que tiene, antes de pactar con Vox y otros partidos menores. Que son las voces que siempre nos decían que había que ser tolerantes y había una responsabilidad moral. Pero para cerrar la idea del Parlamento Europeo y pasar a otra cosa, a mí me sorprendió, no sé si viste, las encuestas, cuánto voto joven ha podido captar la derecha. Porque eso hace 5 o 10 años era impensado. Ese es otro elemento alentador, efectivamente. Efectivamente, ese es otro voto alentador. Cuando tú, claro, si uno ve los resultados en frío, yo te puedo decir con absoluta convicción de que el giro hacia la derecha ha sido nominal, no real. Que la derecha, vamos a decir, esa derecha pro patria, pro familia, pro vida, pro religión o pro libertad religiosa, esa derecha que quiere fronteras controladas con justicia, ¿no? Que quiere atención para sus ciudadanos primero, esa derecha ha tenido un aumento ligero, pero si tú las combinas, identidad y democracia, conservadores y reformistas, más el Fidesz de los no integrados, no te alcanza. De ninguna manera te alcanza para, por ejemplo, nombrar los nuevos miembros de la Comisión Europea, lo que está buscando ahora Ursula von der Leyen. Reelegirse, acaba de irle a sobar los pies a Giorgia Meloni para ver si se obtiene su voto. En términos generales, entonces, ese giro a la derecha es nominal. Que dejen de soñar, porque acá hay una emoción y todo el mundo dice giramos hacia la derecha y salen los titulares y todo el mundo empieza a analizar y no saben lo que están analizando. Y la ultraderecha. Y la ultraderecha ganó es la ultraderecha. La ultraderecha es esa derecha, vamos a decir, que no quiere que se masacren embriones y fetos en los vientres maternos. Esa es la extrema derecha. La extrema derecha es que no quiere que a sus mujeres las estén violando hordas de africanos y hordas de gente del Medio Oriente que no se han asimilado a la cultura, sino que han invadido los países, porque una cosa es la migración inmigración con asimilación, inmigración que se traduce en invasión. Buena palabra esa asimilación, me gusta. Es que eso es lo que pasa. Entonces, aquí hay muchos, no voy a decir todos, pero hay muchos comentaristas y es fácil de identificarlos. Seguramente tienen algunas prebendas, los invitan a las embajadas. Siempre hay una cosita y no les gusta salir del círculo. Por eso es que hablan así, como se suman al coro de voces críticas de esta extrema derecha. Esa extrema derecha quiere que sus hijos no sean adoctrinados con la basura de género en los colegios. Eso es lo que quieren. Y esa derecha se ha manifestado en Francia con fuerza, porque Francia probablemente sea el país más afectado de todos. España está en esa dirección, pero Francia es el país más destruido. Y yo lo vi, tú sabes, ahora a fin de año, comienzos de año, perdón, que estuve en Italia, visualmente ya Italia lo sientes distinto. Hay mucha gente que tú te das cuenta que no es de ahí, que no es oriunda de ahí. Esto no es ninguna xenofobia, ni mucho menos. Es darte cuenta de que ha habido una migración masiva y están cambiando. Y no necesariamente los italianos quieren eso, y tienen ellos que elegir. No lo quieren. Ahora, pasemos a cosas más atemporales, ¿no? Cosas que son tus fuertes. Y una cosita antes que me olvide, brevemente. El voto joven es aleccionador, es realmente motivador. ¿Sabes por qué? Porque la gente joven está sufriendo las consecuencias de estas políticas arcoíris, estas políticas regresistas, multiculturalistas, feministas radicales, hiperracistas, ¿no? Ellos están hartos de las consecuencias de esas políticas. Y es una generación joven que está respondiendo frente a esos efectos. Es racismo a la inversa. Totalmente. Discriminación positiva. Claro, porque ahora si tú eres blanco, cristiano y hombre, eres la peor basura en existencia. Y de eso vamos a hablar justamente, porque ahora quería partir para abordar un poquito de progresismo, entre otras ideas que quiero, tu definición, que es una cosa que yo quisiera pedirte que puedas desarrollar aquí. No es la definición que normalmente obtenemos cuando abordamos progresismo en la prensa o en otros ambientes políticos también. Tú dices que el progresismo es un movimiento que busca la reconfiguración del ser humano mediante las tecnologías.
¿No es verdad? ¿Podrías hablar de eso un poco? Sí. Ahora, sería bueno para mí, ¿cuál es la definición progresista que se maneja en medios? La que tú me has señalado. ¿Cuál es el estándar que se dice? ¿Un progre qué vendría a ser Cuando yo digo desde la progre, prensa? yo digo una persona que procure, se siente que está a la vanguardia en materia de derechos sociales, Perfecto. pro el LGBT, matrimonio igualitario, adopción homoparental, ideología de género, lenguaje inclusivo, Perfecto. etcétera, ¿Y etcétera. de Eso izquierda, para mí es y un de progre. izquierda y derecha o solamente de izquierda? El progre, para mí el progre está del centro a la izquierda. A la izquierda. Okay. Del centro a la izquierda. Es interesante y te pido esto, Diego, porque nos da contexto también para la respuesta. Lo que tú estás diciendo es correcto, pero es incompleto. ¿Por qué digo esto? Porque el progre también puede ser de derecha. El liber progre. Es el progre que quiere libertad económica, mercados libres, ¿no? Poca intervención del Estado, o sea, te lo agarran desde la parte económica, ¿no? Ahí estaríamos casi todos de acuerdo que eso es lo deseable. Pero el liberprogre también es ateo o anticristiano, cosa que no hay problema en ser ateo, pero anticristiano sí. Es un progre que dejó de creer en Dios y ahora es cientificista, adora la diosa ciencia, todo se reduce al autor que tienes que citar, al paper de la universidad, como si no existiesen otras cosas que la ciencia no pudiese resolver. El progre, en definición, de partida el progresismo es un movimiento que se inicia, es el primer gran movimiento ideológico original nativo de los Estados Unidos, que se inicia a fines del siglo XIX. Y yo en mi libro Neoentes hablo un poco de la génesis de eso. El progre moderno, o el progresismo moderno, vamos a decir, nace académicamente con el libro de Anthony Giddens, el sociólogo británico, ex profesor de la London School of Economics, que se llama The Third Way o la tercera vía. Y en la tercera vía tú vas a ver todas las agenditas que hoy se está hablando. ¿Cómo define la tercera vía Giddens? Tenemos que tomar lo mejor de esa derecha economicista, ¿no? Sin caer en sus excesos cuantitativos, que son indiferentes al dolor de la gente. Y por el otro lado, tomar esta izquierda socialista vinculada o volcada hacia el servicio al prójimo, cosa que es un absurdo, pero bueno, es el floro, que es incompetente en lo económico. Entonces vamos a fusionar estas cualidades y vamos a formar la tercera vía, lo que Giddens llama el centro radical. ¿Ok? Ese centro radical está formado por diestros, derecha, y siniestros, izquierda. Diestros y siniestros te forman esa tercera vía. O sea, en materia económica, para que la gente lo pueda entender, ¿en ese centro radical podría entrar alguien que cree en muy poca intervención estatal en materia económica? Claro, de hecho, entra. A ver, el PPC, ¿qué pasó con el PPC? Que me alegro que se estén refundando. ¿Por qué el PPC se fue en picada hace unos años? Porque tuvo elementos como el Burbujito Bengolea, como Marisol Perestello, ¿no? Que eran ultra progres, ¿no? Comisión de la Verdad, el ojo que llora, este discursito igualitario. O sea, no había patriotismo en ese componente. No había del PPC. nada. El PPC era el Partido Popular Cristiano, el partido de derecha conservadora de las clases medias del Perú. Así fue fundado. Y terminó siendo el partido de, y me van a disculpar la expresión, de mamarrachos como Marisol Perestello. Eso acabó con el PPC. El PPC lo han refundado. ¿Qué decía Lourdes Flores en ese momento? Y me alegro que hayan, por eso te digo, me alegro que hayan reculado y que ahora estén reconfigurándose. Hablaba del famoso concepto de economía social de mercado. Eso es tercera vía. La economía social de mercado es un concepto hijo del ordoliberalismo alemán, claro, de la posguerra. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Está mal? Bueno, de hecho, Bengolea, cuando lo entrevisté, habló del ordoliberalismo como ente corrector de las fallas del liberalismo. No, a ver, Bengolea con las justas ha abierto 2 libros en su vida. O sea, tráelo a debatir. No, es que la verdad, invitémoslo a debatir. No tengo ningún problema, hermano. No, es que es verdad. La gente tiene que hablar claro. Yo no soy hipócrita, yo no me voy a guardar las cosas. Yo invito a Burbujito Bengolea a debatir sobre teoría económica. ¿Ok? Y hablemos sobre su ordoliberalismo. A ver, no hay ningún problema con tener sensibilidad social. Eso creo que todos lo tenemos. Si somos todos seres humanos, vamos a sentir compasión y vamos a tratar de ayudar a aquellos que no están en una buena condición. Creo que es un instinto humano. Hay gente que es mucho más indiferente, más inescrupulosa, sí, pero el gran común de los seres humanos tiende a la solidaridad.
Entonces, desde esa perspectiva, no es que exista desde la izquierda una superioridad moral por el simple hecho de ser zurdos. De hecho, los zurdos, y acá en el Perú, Sigrid Bazán, por ejemplo, llegan al poder y de lo último que se acuerdan es de los pobres, ¿no? Y empiezan a vivir como los capitalistas más extremistas. Entonces, ve los caviares, cómo se han llenado de plata con consultorías. Bueno, esa es una premisa de la que parte, la que acabas de decir. Ahí estás alineado completamente con el liberalismo económico. Porque el liberal 100%. parte de que no vamos a hacernos entre nosotros mismos chanchullerías. Así Yo es. lo he debatido poniéndome en el papel de opositora. Esto se lo he preguntado a Axel Kaiser, por ejemplo. Y me dicen, no. El liberal parte de la promesa de que tú no me vas a estafar, por ejemplo. De que hay buena voluntad de por medio. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con la institucionalidad, que también te da el liberalismo. Y yo siempre tiendo a desconfiar justificadamente de las personas cuando recién las conozco. Entonces, lo que yo trato de hacer siempre es, o lo que vamos a decir, mi marco conceptual es decir que exista un orden regulatorio, un marco regulatorio, leyes, ¿no?, que permitan o que aseguren, por ejemplo, el cumplimiento de contratos, un sistema judicial ¿no?, imparcial que te asegure el cumplimiento de contratos, el cumplimiento de la palabra. O sea, sí aspiro a ¿no?, o deseo que el ser humano sea virtuoso, yo trato de serlo, todos tratamos en alguna medida de serlo, pero siempre papelito manda. Entonces, de esa perspectiva lo vamos a plantear así. Y el problema es que, lo que te decía es que desde el liberalismo también han entrado con esta tercera vía, ¿no? Porque te hablan del discurso de mercado y efectivamente el mercado, acá la experiencia que hemos tenido en el país, nosotros hemos descubierto, sobre todo con el caso de Fujimori, que liberalizó los mercados, la economía peruana se desarrolló a partir de ese cambio, ¿no?, económico. Pero la tercera vía tú vas a encontrar gente de izquierdas y de derechas. No es exclusivo el progresismo de la izquierda. Y el progresismo es el centro radical. Y ahí tienes a los partidos de centro, los morados, por ejemplo, ¿no? Esos son partidos de centro. O sea, pero la falsa derecha, tú los denominas los liber progres. Tú dices Totalmente. que le hacen el juego al progresismo. 100%. Porque no hemos terminado, nos hemos un poco Sí, desviado de tu y con definición esto de cierro. progresismo. Su adhesión no es a la bandera del Perú, su adhesión principal es a la bandera del arco iris y a todos los beneficios que trae ser parte de esa agenda múltiple de arco iris, que significa consultorías con el Estado, puestos en el sector público, cargos en las universidades, cargos en los centros deportivos, cargos en las fundaciones, porque claro, Bueno. trabajitos en los organismos multilaterales como campeón de género y todas estas tonterías. O sea, por más de que sean liberales. Pero es libre progres. Por eso te digo, tú puedes tener liberales, por ejemplo, y aquí es donde yo me alineo. Un liberalismo que sea pro vida, que defienda al ser humano, ¿no?, la vida, el derecho fundamental, no es la libertad, es la vida. El concepto de libertad no tiene ninguna razón de ser, ni ningún significado si no existe el ser humano atado a ese concepto de libertad. Defensa de la vida, defensa de la familia, de las instituciones o los cuerpos intermedios de Hayek, ¿no? Todos los organismos que se colocan entre el individuo y el Estado y que son como una especie de tampón, de buffer, para impedir que el Estado termine siendo un Estado vertical totalitario. Es decir, en ese sentido, liberales y conservadores unen fuerzas contra, por ejemplo, las tendencias del comunismo. El comunismo tiende a ser vertical de arriba hacia abajo y por eso es que ambos abogan por los cuerpos intermedios. Pero el liberalismo clásico. Un liberalismo clásico, la escuela austríaca, ¿no? Que el caso de Hayek, que creo que es dentro de la escuela austríaca el autor más importante. ¿Milei te parece un que está en ese...? No, Milei es un libertario y Milei es un paleolibertario. Y eso es lo que yo he dicho siempre. Y creo que tiene muy fuertes elementos conservadores que él no ha querido todavía decir, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto también. No Pero, sé. pero volvemos a tu definición de progresismo, porque no quisiera que la des. Claro. Entonces, el progresismo es este movimiento, es un progresismo globalista, va con ese apellido, porque es global. A las pruebas me remito, la banderita arcoíris, que es su símbolo, flamea en todas las ciudades de todo el mundo, por lo tanto es globalista. Y es progresista porque busca o aspira a un progreso material utilitarista, ¿no?, en el cual busca reformar lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, utilizando como instrumentos de reforma principales la ciencia y la tecnología. Eso es un progre por definición. Claro. Y esa es la definición correcta de progre. Y ese progre puede ser de derecha y de izquierda. ¿Cómo los defines o cómo los identificas? Porque impulsan una o todas las agendas de la banderita arcoíris, que no es la banderita del colectivo LGBT. La banderita arcoíris es el símbolo político del progresismo globalista. Tú le llamas regresismo.
Totalmente, porque lo que ha traído es desgracia. Lo que ha traído es aumento de suicidio. Lo que ha traído es niños completamente destruidos en su identidad sexual. Mujeres solteras, hombres solteros, estériles, sin familias, desempleados jóvenes que no tienen ningún futuro, castrados mentalmente, todos pensando igual, todos hablando igual. Se van a preparar a las universidades para que los entrenen a hablar todos igualitos. Una juventud sin capacidad de pensar críticamente, fanatizada, violenta, absolutamente amarga, ¿no? Amarga. Y bueno, ellos son contribuyentes también de la situación que ellos visualizan con mucho temor. Porque ¿cómo tú vas a construir algo si vas a las calles a destruirlo todo? ¿No? O sea, ¿cómo buscas tú reivindicar derechos si tú pisoteas los derechos de las personas a quienes les destruyes su propiedad pública y privada, a quienes les bloqueas carreteras y se mueren pacientes en los caminos porque no pueden cruzar a tiempo? ¿Por qué tendríamos que ser tolerantes con ellos? Son parte del problema que ellos, al problema a que ellos le tienen temor, ¿no? Un futuro un futuro que no pinta bien, no pueden, los ingresos son bajos, tener cosas propias ya es un joven ahora que salga y diga voy a comprarme mi casa, o mi departamento con los precios que hay, la competencia que hay. Y ojo, no solamente es la competencia laboral ahora entre jóvenes, es la competencia laboral que van a tener que lidiar con la tecnología. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a entrar con todo y ahí va a haber una disrupción en el mercado laboral brutal. Claro, me hablan los teóricos de la economía, dicen sí, pero es un proceso de destrucción creativa schumpeteriana, porque así como entraron nuevas tecnologías en la revolución industrial, se perdieron empleos pero se ganaron otros. Sí, es cierto. Pero lo que no se cuenta es que en esta ocasión la disrupción va a ser mayor y aquellos que salgan del mercado laboral lo más probable es que nunca más vuelvan al mercado laboral porque no van a tener las capacidades técnicas, ¿no? Ni la formación técnica ni la formación filosófica para lidiar en un mundo cada vez más digitalizado y automatizado. O sea, los jóvenes que se adhieren a esto de 18, 19, 20 años, que dicen yo solamente quiero ser tolerante con las minorías, no se dan cuenta que están siendo reclutados para unos fines perversos mayores. A ver, en realidad hay que tener cuidado, claro. El lenguaje siempre es importante, ¿no? Vamos a decir, ya existe vamos a decir, el mundo se ordena de acuerdo a tendencias, ¿no? Y tú puedes vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Hay gente que se encerró en una cueva, se cayeron las rocas y bloquearon la salida. Y hay 2.000 personas atrapadas. Basta que haya un ojito de luz en ese túnel para que todos automáticamente, sin gran organización, porque todo está a oscuras, caminen hacia ese haz de luz. Lo mismo pasa con lo que estamos diciendo. Lo que vas a tener esos haces, ¿no? esos ojos de luz que yo estoy hablando, haciendo el ejemplo, vienen a ser los múltiples incentivos perversos que existen para que las personas, sobre todo los más jóvenes, se alineen a estas agendas disolventes. ¿Cuáles son las agendas del progresismo? Sobre todas, la más importante, el alarmismo climático, el terrorismo verde. Esa es la madre de todas. El aborto, el feminismo radical, la agenda LGBT, la ideología de género, el animalismo o especismo, la eutanasia, el racismo, el multiculturalismo, todos estos ismos forman parte de esa agenda multicolor. ¿Y cuáles son esos incentivos? Bueno, si quieres ganarte una beca, ¿no? Yo pregunto ahora, lo hago abiertamente para que vean que doy ejemplos concretos. Quiero ver que que sea un hombre blanco cristiano, irlandés, que es pro vida, pro familia, que es conservador, que es religioso, que se gane una beca en la Universidad de Cambridge. Nunca. Te la vas a ganar si eres negro, si eres mujer, si marchaste por 1 billón de pie. Puede ser un mediocre, acá ha pasado, y lo voy a decir abiertamente, las becas Chevening, que eran las becas del Reino Unido, una beca que yo me gané cuando realmente uno tenía que ganársela, ahora se la dan a cualquier mamarracho. Por ser progre. Por ser progre, ¿no? ¿Cómo se llama el tontito que trabajaba con la Villarán? Agustito Reyes. Agustito Reyes es un becario chivino. Y qué curioso, su esposa Jimena Ledgar también, que no tiene nada de brillante, es una chica X, intrascendente, también se ganó la beca. Ahora le dan beca por filiación política, ¿no? Claro, me van a decir, no, que han pasado, bueno, ok, si quieren decir que han pasado por estrictísimos criterios de evaluación, al final podrán decir lo que quieran, basta sentarlos en una mesa, escucharlos hablar.
Y todo lo que se pueda decir para justificar esas asignaciones se caen a pedazos porque esta gente no piensa por su cuenta. Son gente muy limitada en lo cultural, en lo profesional, en todo. Pero esos son los criterios. Entonces, ¿a qué voy? Incentivos. Tremendos empleos en el gobierno, en los organismos multilaterales, ¿no? Si eres oficial de igualdad de género, oficina de inclusión y diversidad, oficina contra las poblaciones vulnerables, afroindígenas, negras y no sé cuántos, todos ellos van a tener incentivos. Si eres pro aborto, fantástico. Si eres feminista, fantástico. Pero si eres todo lo contrario a estos valores, la vas a tener muy difícil. En tu libro dices que el progresismo internacional es una red de alcance global impulsada por una exclusiva coalición de individuos y organizaciones que comparten intereses, objetivos y propósitos. Entonces, si decimos, como tú lo has dicho, que el progresismo, mediante las tecnologías, propone reconfigurar el ser humano, dos preguntas, ¿no? Una, la promoción activa y abierta que vemos de la cultura trans, el transexualismo, es una primera aproximación a esa reconfiguración. Y dos, ¿quiénes son estos actores que están detrás para que la gente lo pueda tener claro, ¿no? Y hay otra parte que yo quisiera leer del libro en el que tú das un ejemplo muy concreto de quiénes crees que son estos. Bueno, siempre el principio es follow the money. Es así de sencillo. Follow the money, ¿no? No, esa es la verdad. Entonces, si tú te fijas, siempre una estructura en el mundo el mundo siempre va a estar jerarquizado, siempre va a haber alguien más arriba de alguien. ¿Ok? Y ya donde entras en las especulaciones conspiranoicas y en la ciencia ficción es cuando dices que sobre todos hay una red de marcianos, ¿no? Son aliens. Ya, ahí yo no entro ahí. Pero esto es en un plano verificable, ¿no? Pero todo esto es verificable, efectivamente. Es sencillo, dije, para identificar a los progres, lo que tienes que hacer es ver qué grado de adhesión tienen a la banderita LGBT, ¿no? O la banderita arcoíris, que en realidad no solamente es del colectivo LGBT. Y te hablé de las diferentes agendas. O sea, encima le robaron la bandera. Totalmente. El arcoíris es un símbolo cristiano. No es un símbolo progre, es un símbolo cristiano. ¿Ok? Los progres se roban eso, y justo en los meses donde hay significado religioso, sobre todo para la cultura occidental. Entonces, te describo brevemente esto para que la gente entienda cuál es el propósito detrás. La agenda del terrorismo climático, ¿no? Esta de que nos vamos a morir todos porque el clima está cambiando y somos culpables nosotros los seres humanos. La lógica es bien sencilla, es la mamá de todas, ¿ok? Lo que te dice es que hay los seres humanos que son una plaga, somos una plaga, la plaga humana, y de hecho puedes revisar, yo cito ahí gente que ha utilizado estos conceptos. La plaga humana lo que está haciendo es utiliza una herramienta que se llama capitalismo para destruir a la madre tierra extrayendo sus recursos. La extracción es tan brutal por la ambición, la falta de solidaridad, la falta de amor con los más pobres, los desvalidos, las mujeres, los negros, los indígenas, ¿no? Que lo que está pasando es que la destrucción es tan grande que si seguimos así, la temperatura del planeta va a aumentar por el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, si no hacemos nada, esos gases van a aumentar de tal manera que van a calentar la Tierra y te lanzan distintos pronósticos, desde 2 grados Celsius a 50 años hasta 5 grados Celsius. Y lo que te dicen, si no hacemos nada para evitar esta destrucción planetaria, lo que va a pasar es que este clima no solamente va a destruir a la plaga, sino que peor aún, porque nosotros somos una plaga, somos una basura, va a destruir a todos los animalitos virtuosos, lindos, esos que se aman, esos de los videitos de YouTube y TikTok, el chanchito con el perrito dándose besitos, el tigre con el Rottweiler cantando, esos videitos que son orientados a niños. Pero eso es lo que te iba a decir, esos videos no son para adultos. No, son videos el mensaje es sutil y está dirigido a los niños. El mensaje es: los animalitos son seres virtuosos, los seres humanos somos homofóbicos, racistas, fascistas, misóginos, somos una basura y por lo tanto no merecemos vivir, no tenemos ningún valor moral. Por eso es que abortar es hasta un deber moral, abortar a la plaga humana. Pero los animalitos no me los toques, a las tortuguitas de Costa Rica ni me las mires. ¿Okay? Entonces, vuelvo a la idea del alarmismo climático. Esta es la lógica, es la lógica sencilla. La plaga humana destruye a la madre tierra, cambia el clima, nos vamos a morir todos. Es decir, hay un riesgo existencial. Entonces lo que tienes que hacer tú es, cualquier cosa que evite la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú controlas a las plagas?
¿Y a la plaga humana cómo la controlarías? Matándola. Matándola Erradicándola, o reduciéndola. reduciéndola. ¿Y cómo la puedes reducir también? No necesariamente puedes Claro, matarla, sino también evitando que se reproduzca. reproducción. Claro. ¿Cuál es la obsesión del progresismo? Sexo. Sexo y reproducción. Oficina de inclusión, sexo y reproducción. Queremos a los más capaces. Eres Transformer, vas adentro. Así funciona. Sexo y reproducción. Es la gran obsesión. Y todo lo miden con esa vara. Entonces, ¿qué significa? Lo que hay que hacer es atacar a la plaga en el sexo y la reproducción. Y ahí entran todas las otras agenditas. ¿Qué hace el aborto? Bueno, impide que aumente la población. ¿Necesito publicar un paper científico para llegar a una conclusión tan lógica? No. Cualquier persona que sepa sumar 2 más 2 va a llegar a esa conclusión. Uh-huh. La agenda LGBT, la ideología de género, ¿qué es lo que hacen? Te dicen que ellos promocionan la diversidad. Sí, pero promocionan la diversidad intelectual. No, de ninguna manera. Hay censura y hay ataques y hostigamientos en las universidades, que las universidades hoy se han convertido en centros de adoctrinamiento. De pluralidad, nada. San Marcos hace poco comuñante. Pero la diversidad que sí promueven es la diversidad de su obsesión, sexo y reproducción. Sé diverso es básicamente cualquier orientación sexual que quieras tener, vale. Cualquier forma de autopercepción, vale. Y aquí voy con esto y con esto, de ahí para cerrar bien esta parte. Muy brevemente. Lo que hacen es promueven comportamientos sexuales no heterosexuales. Y los comportamientos sexuales no heterosexuales no son conducentes a la procreación. Ergo, no hay aumento de la población. Yo soy hombre, machirulo, opresor, potencial violador, cursito de nuevas masculinidades. Yo soy mujer. No, tú no eres. ¿En qué nombre de qué mujeres hablas tú si hay mujeres en sus diversidades? Vean ese mamarracho que han puesto en el aeropuerto, en el Jorge Chávez. Baño para mujeres en sus diversidades y hombres en sus diversidades. Disculpen, y yo voy advirtiendo, si yo veo un Transformer en el baño de hombres, ¿no? O en el baño de mujeres, con mi hijo, yo personalmente me voy a hacer cargo. Y si me meten preso, me importa un carajo. Pero eso no se puede permitir. Y la gente es cobarde, se queda calladita. ¿Por qué se quedan callados? Hace poco una chica también denunció esto. Ustedes lo denunciaron con mucha valentía, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, primero Olga Izquierdo, obviamente, ¿no? Olga Izquierdo, pero nosotros, y yo personalmente iba a grabar eso. Claro, y muy valiente ella al señalar eso, porque eso no lo podemos permitir. A mí si hay algo que me encoleriza profundamente, no es la maldad de esta gente, es la cobardía, la indiferencia y la pasividad de los afectados. Eso es lo que me enerva, que siempre estén esperando que otros hagan las cosas por ellos. Muévanse en los colegios y empiecen a actuar contra con sus hijos, defiéndanlos. Yo quiero cerrar la idea anterior de porque cada vez que reportamos esto, o cuando la gente ve entrevistas como esta, dice, y que nos tilda de conspiranoicos, un pepino. Dice que entonces dame un nombre. Entonces, yo quiero leer lo que está 148, página 148. Este libro es Neoentes, es el libro de Miklos Lukács, ya lo he mencionado varias veces en el programa. Tú mencionas acá la junta directiva de la Breakthrough Energy Ventures. Breakthrough Energy Ventures se llama la iniciativa conjunta de varios defensores del medio ambiente. Entre ellos están Jeff Bezos, Bill Gates, Ray Dalio, David Rubenstein, Michael Bloomberg, Richard Branson, Aditya Mittal, Mukesh Ambani y Vinod Khosla de India y Al-Walid bin Talal, el príncipe saudí, entre otros. Entonces, ellos serían algunos titereteros de la agenda progre internacional. 100%. Por intereses económicos. Los más pobres de la sociedad, si te habrás dado cuenta. Los que tienen que pagar impuestos al carbono, los que tienen que sufrir, ¿no? Porque las emisiones que dañan el planeta, ellos casi ni dañan el planeta. O sea, son los que viven en el 0.001% de la pirámide. Son los ricachones que tienen una vida donde no tienen limitaciones para movilizarse porque tienen jets privados, tienen limusinas, tienen seguridad. Son los que les dan citas a los presidentes y a los directores de organismos multilaterales y no al revés. Son los que manejan imperios, más importante aún, en el caso de Gates y toda esta gente en Big Tech, son los que manejan la información y la economía digital. La economía está dejando de ser física, puentes, carreteras, mercados, y está pasando a ser abiertamente digital. Y con la inteligencia artificial eso va a dar un salto aún mayor. La infraestructura comercial, ¿quiénes son dueños? La gente ahora compra en Amazon,
compra su supermercado en Internet, hace transacciones bancarias por Internet. ¿Quiénes son los dueños de esa infraestructura tecnológica económica? O sea, pero lo que yo entiendo de esto es que no puedes ver una cosa sin mirar la otra. Es toda una agenda. Porque yo te Total. podría preguntar también qué tiene que ver esto con que se le mutilen los genitales a un niño. Ah, perfecto. Bueno, ahí nos vamos a la parte de la afiliación a los símbolos del progresismo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la banderita LGBT. Todos los que te he mencionado ahí son campeones del medio ambiente. ¿Y qué significa ser campeón del medio ambiente? Respetar el medio ambiente. ¿Y respetar el medio ambiente qué significa hoy en estos términos? No explotar recursos, porque estás dañando a la madre tierra. Bueno, pero el saudí, bien difícil que pueda sostener eso, no pueda sostener eso, ¿no? Bueno, Ese- es que esa es la doble, viven del petróleo. esa es la doble moral. Pero ¿qué están haciendo? Porque hay que poner un contexto con Breakthrough Energies, que es un ejemplo. Breakthrough Energy Ventures es un conglomerado de privados, principalmente de privados, de grandes empresarios, que lo que están haciendo es dar capital semilla a diferentes emprendedores sobre el tema de energías limpias. Entonces, básicamente energía eólica, hídrica, baterías de litio, paneles solares, las diferentes técnicas que ya se han probado, que no han funcionado y otras que son supuestamente novedosas, ¿no? Energía con hidrógeno, geotérmica, etc. Lo que están haciendo ahí de facto es empezar a privatizar, buscar el cambio de matriz energética. Vamos a dar un ejemplo concreto y regreso ahorita con ellos. ¿Qué está pasando con los automóviles? Se están volviendo todos eléctricos. Claro. Ok. ¿Y quiénes se van a hacer ricos dónde están las inversiones en las baterías eléctricas y las empresas que producen estas baterías y estos automóviles? Acá Privados. debería... Son privados. Son claro, privados. claro. Ok, a eso voy. Ya no son gobiernos, ¿no? Antes el gobierno tenía los recursos de todos los peruanos. Talara, que es un desastre. Pero bueno, ¿no? Tienes ahí los recursos, la pesca, son recursos de todos los peruanos. El sol que ilumina, ¿no? Que ilumina nuestro país es patrimonio de todos los peruanos. Pero acá no. Estas fuentes energéticas tienen inversionistas y capitalistas privados. Y no estamos hablando de pequeños inversionistas, estamos hablando de los tiburones, de las orcas de la cadena trófica energética a nivel internacional. Entonces lo que estás haciendo de facto es privatizar los activos energéticos, haciendo este cambio de matriz energética. Y ya no son los estados, sino los privados. Claro. Esa es una parte. ¿Y por qué entonces diría que son verdes? Porque si tú le dices a todo el mundo, oye, ¿sabes qué? No consumas o consume poco, no te reproduzcas, no tengas hijos, revisa las campañitas que hacen desde sus empresas, te vas a dar cuenta de perogrullo que es así. Van a querer controlar las libertades de otros para sus ganancias de todas maneras. Poco a poco a eso va. Claro. Eso sería especular, pero nadie te dice que no sea el camino, ¿no? Que vayan limitando más nuestras libertades. Eso sí podría creer del saudí, puntualmente, porque yo sé que ellos son muy conservadores en lo social. Dudaría que puedan apoyar algo como el transexualismo. Ahora, pero esa parte quedó pendiente. Si es que nos va a reconfigurar la tecnología, y por eso es progresista desde esa óptica, ¿el transexualismo es una primera aproximación a esa reconfiguración? Así es, porque acá voy a hacer otra aproximación brevemente. Hay una batalla política, ¿no? La vemos en todos los países de nuestra región, del mundo, ¿no? En el caso de Occidente, entre derechas e izquierdas, ¿no? Entre liberales y comunistas, entre conservadores y socialistas. Siempre ha estado ese eje de izquierda a derecha. Pero ese eje de izquierda a derecha es un eje político y económico. Los criterios que marcan una u otra posición son políticos y económicos. Más Estado, más mercado. Más sociedad, más individuo. Más justicia e igualdad, más libertad. Esos son los parámetros. Y esa es una disputa de carácter político. Y la gente va a tener una inclinación hacia cierta ideología dependiendo de cuánta confianza y cuánta fe le tenga a esa ideología y a sus modelos para garantizarle un mejor futuro, un mayor bienestar, mayor felicidad. El progresismo ya no solamente se mueve en esos terrenos, porque el progresismo es el centro radical. Entonces ya no tienes esta dicotomía de izquierda a derecha. Eso es para el pueblo, para el lumpen, para mantenerlos ocupados y entretenidos peleándose entre ellos. Izquierdistas y derechistas ahí, agárrense a golpes ustedes. Rojo, facho. Sí, al final, desde las cúpulas políticas de las coaliciones dominantes, utilizando la terminología de Douglas North, estas coaliciones dominantes son de izquierdas y derechas. Esa es la realidad. La clase política en España, como te decía, para dar un ejemplo, populares y socialistas son la misma basura. Tories y laboristas en el Reino Unido son la misma basura, ¿no? Los rhinos, Republicans son in name only, esos republicanos falsos, y los demócratas son la misma basura. En México
Acaba de ganar Claudia Sheinbaum. ¿Quién era la opositora? Xóchitl Gálvez. De izquierda, ¿quién estaba apoyando a esa candidata? El PAN, el Partido de Acción Nacional de Fox, expresidente de México, los conservadores de México. Los conservadores de México son los primeros en promover la agendita trans y LGBT en México, los conservadores. ¿Sí, no? Claro, es que lo que pasa es que la gente tiene que tener una visión mucho más amplia. Si tú solamente te limitas a lo que ocurre acá en el Perú, no vas a tener idea. Por eso es que yo a veces digo que hay cierta desactualización en primer lugar, porque aquí se sigue hablando en términos de Guerra Fría, comunismo versus el libre mercado. Esa discusión, señores, está muriendo, ya está agonizando. No existe. Quienes sigan hablando en esos términos se quedaron en el siglo XX. No existe esa discusión. Ahora lo que tienes es centro radical que busca la redefinición y reconfiguración del ser humano con fines de control demográfico por una parte. No es ninguna teoría de conspiración. El control demográfico viene con fuerza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el Fondo de Población, la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo, todas esas diferentes agencias que tienen. ¿Y qué es lo que hacen? Control demográfico. Salud reproductiva es control demográfico. Consejería matrimonial es control demográfico. Planificación familiar es control demográfico. Todo es control demográfico. No solamente es abiertamente a las poblaciones, sino que también es cultural. A las mujeres, ¿qué se les dice? No seas mamá, dedícate a tu carrera, adopta un perro. ¿Para qué vas a estar lidiando con un bebé? Gritan, te hacen gastar plata, no te permiten desarrollarte. Tú eres mejor que los hombres, tú eres una mujer empoderada. Ahí viene la basura del feminismo. Y que lo que ojo, el feminismo de segunda, tercera y cuarta generación, porque el primero completamente alineado, ¿no? Así que para hacer esa aclaración, pero a eso vamos, Diego, lo que el progresismo finalmente busca no es una disputa entre derechas e izquierdas, porque es la misma basura. Pero ¿dónde te ubicas entonces? Porque siempre necesitas un victor político. Digamos, si yo no creo en eso, y hay otra persona que de repente no cree en eso, pero sí cree en impuestos altos, mucho Estado, intervencionismo. Ahí está el punto. Nuevamente entonces entramos. La pugna ya no solamente es cultural y política y económica, sino que es antropológica. Y por eso yo hablo de una guerra antropológica, que es la tesis de este libro, que se sigue vendiendo y me alegro porque mucha gente está despertando y está viendo qué es lo que está pasando. Ya la posición no solamente es en qué lugar te ubicas en el eje político tradicional o en el eje económico tradicional. Hay una posición fundamental que es qué posición asumes tú frente a la antropología del ser humano. Y esa posición antropológica te dice: vamos a mantener al ser humano como es, dualismo y dimorfismo sexual hombre y mujer, con reproducción natural, que es la fuente de nuestra existencia y la fuente de nuestra libertad, la fuente esencial de nuestra humanidad, versus aquellos que buscan redefinir y reconfigurar al ser humano con fines de control demográfico, que ya voy a explicar por qué, y también con fines de mejoramiento, es decir, lo que se llama ahora la eugenesia positiva. Abiertamente es mejorar a los que hay. Eso es lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que te permite eso? Las tecnologías convergentes. Entonces, nuevamente entramos con otra barrera. Por eso, a mí cuando la gente me dice conspiranoico, es gente profundamente ignorante. Es gente profundamente ignorante. El que me trate de conspiranoico a estas alturas es un ignorante. Y es o ignorante, tonto útil o beneficiario directo de estas agendas. Hay que hacer esa aclaración, claro, porque reciben billete de alguna parte o algún beneficio de alguna parte por promover esta basura. Pero entonces tú dices, ¿tú dónde estás? ¿Tú estás a la derecha? Yo estoy al otro lado. Yo soy de la posición que digo, la tecnología es fantástica, nos ayuda a muchas cosas. Esto, por ejemplo, objetivamente ha mejorado nuestra calidad de vida. La tecnología nos ha hecho mejores en muchos aspectos y la ciencia también, pero sin alterar lo más importante, que es nuestra humanidad. Es una tecnología y una ciencia que sirven al ser humano. En la posición... ¿Pero dónde está la línea? ¿Cómo puedes medir, no, a partir de este punto ya está alterando mi humanidad? ¿Cómo puedes saber eso? Es precisamente... No, eso ya es un tema un poco más complejo y ya entras a dilemas morales bien complejos. O sea, ¿pero sería un trans, un ejemplo? El caso del trans, cuando te hablo, por ejemplo, vamos a ser cortito. El progresista es lo que busca es redefinir y reconfigurar al ser humano con fines de control demográfico, porque varias tecnologías, inteligencia artificial, edición genética, se están utilizando con fines reproductivos. ¿Okay? Ya, por ejemplo, puedes derivar espermatozoide de células madre de hembras adultas de cualquier edad. O sea, ya el hombre ya no es necesario en la reproducción técnicamente. Existen biobolsas que se están creando ahora, que son básicamente úteros artificiales, ¿okay? También para seres humanos. En la Universidad de Eindhoven y Twente. Ok, y lo muestro ahí en el libro. Y con la fuente para que la gente lo vea.
Existen nanas de inteligencia artificial que ya pueden monitorear el desarrollo de un feto de animal, por ejemplo, durante el transcurso, cosa que ya cuando es parido va a una incubadora y ya no tiene más contacto con la madre, porque todo va por sonda y todo es medido por algoritmos. Eso también puede pasar al ser humano. ¿Qué pasa si estas tecnologías las aplicas al ser humano, que se están orientando con eso, y finalmente tú puedes formar un ser humano sin que exista coito? Y no lo voy a decir yo para que no me digan conspiranoico, nuevamente se la dedico a los ignorantes. Lean el libro de Henry Greeley, profesor de la Universidad de Harvard, que se llama el libro The End of Sex, publicado en el año 2016, donde Greeley señala que Miklos, no es broma que en 20, 40 años se puede tercerizar la reproducción a la tú sabes que tecnología. eso, lo que acabas de decir, me resulta fascinante, porque una de las críticas que yo le hago, y esto lo hemos conversado también, al liberalismo, es que ha fomentado un hiperindividualismo que no es saludable para la sociedad, y por eso yo de más en más apoyo el comunitarismo. Y yo siento que la gente está siendo preparada para aislarse la una de la otra cada vez más, y de repente, si se llega a ese punto que tú estás describiendo, ya no te va a chocar tanto, porque estás acostumbrado a estar separado. A ver, tampoco es una teoría de conspiración darse cuenta que en nuestra generación, nosotros somos la generación que todavía pudo jugar en las calles con los amigos. ¿Te acuerdas? Cuando llegamos con las rodillas hechas leñas, si te caías de la bicicleta, ay, pobrecito, está traumado. No, te metían un sopapo por tonto y seguías montando tu bicicleta. Así era, así funcionaba. Y fuimos la generación del Odyssey, del Atari, ¿no? Del juego de ping-pong. Fuimos la primera generación cibernética, vamos a decir, ¿no? Digital de las computadoras. ¿Qué pasa ahora con los chicos? ¿Los chicos juegan en las calles ahora? No, ahora están conectados ahí en la computadora y ni siquiera se llaman por nombres. Hay algunos que ni siquiera se conocen. Se conocen por sus avatares, tienen identidades digitales. Y no tienen ni siquiera una identidad digital, pueden tener 30 identidades digitales. El concepto de identidad es otro concepto importante Muy que fuerte, ¿eh? no lo podemos hablar acá porque eso da para No, no. otra charla, pero filosóficamente hablando, los conceptos de identidad y soberanía están siendo socavados directamente y van a los chicos. Hay una fragmentación que empieza desde pequeñitos. La fragmentación viene también desde lo familiar. Desagregar el núcleo familiar, descomponerlo, quitarle significado con estas idioteces de familias multiparentales y familias multiespecie, que son crímenes de lesa humanidad para los niños que son criados en esos centros de dementes, ¿no? Que creen que sus derechos valen más que los derechos de ese niño y que para satisfacer sus derechos pueden utilizar niños como objetos para satisfacerlos. Esos son crímenes de lesa humanidad. Yo espero que llegue el momento, como así ocurrió en su momento con el famoso racismo científico, ¿no? También el racismo científico, donde se les medía los cráneos a los negros, a los indígenas, y se hacían correlaciones matemáticas con estudios científicos. ¿Ves? Que el diámetro del cráneo, la famosa frenología, el diámetro del cráneo de los afros es así, pero de los caucásicos es así. Pura ciencia, por eso los caucásicos son los más inteligentes, después son los asiáticos. Y todo era científico, y cómo se cayó toda esa basura. Lo mismo tiene que pasar con todos los promotores de esta criminalidad que es la ideología de género, la aberrante educación sexual, este feminismo que lo único que ha hecho es radicalizar y castrar mentalmente a miles de mujeres que hoy ven a los hombres como enemigos cuando deberían verlos siempre como complemento. Ahora, no quiero dejar de preguntarte, nos va a ir ganando el tiempo, pero para cerrar la idea de control demográfico, yo quería hacer hincapié en que hay países que ya lamentablemente están aceptando esto en menores de edad. Menores de edad. Ahí está. Quería pedirte que puedas tocar el concepto de ciudadanía global y sin lugar a dudas que puedas, te he escuchado hablar mucho del cientificismo últimamente. ¿Podrías expandir un poquito sobre esos dos conceptos? Claro, el concepto de ciudadanía global, tuve un vivo hace un mes con Agustín Laje, un vivo que tuvo una gran repercusión, y en esa discusión estábamos viendo la página web del Foro Económico Mundial, nada de conspiración, vayan a verlo, y el Foro Económico Mundial, que es un organismo, una fundación privada paraestatal, o supraestatal incluso, tiene más poder que muchos estados porque ellos convocan a gente de gobierno, a artistas de Hollywood, a toda la élite, ¿no? Davos, exactamente. ¿Y qué señalaba esa página web? Que apuntamos a una ciudadanía global. El Foro Económico Mundial no solamente es la promotora de este concepto de ciudadanía global, sino que es la promotora del concepto de cuarta revolución industrial, que yo trato profundamente en el libro. Acá lo mencionas. Que es la base de las preguntas anteriores, el cambio antropológico. O sea, previo al 2016 no se había abordado de esta manera. Públicamente, en diciembre de 2015, Klaus Schwab, que ya no es director general, Klaus Schwab lanza un artículo en Foreign Policy, que es una revista importante de relaciones internacionales, donde introduce el concepto de cuarta revolución industrial, y en el foro de Davos de 2016 ese fue el tema. Y la cuarta revolución industrial es, claramente, así se define en la página web, la fusión de los sistemas tecnológicos, de los sistemas biológicos,
físicos y digitales. Básicamente la fusión de vida con hardware, con sistemas digitales, internet, 4G, 5G, cloud computing y todo eso. Si tú combinas todo eso, es un parafraseo de la definición de transhumanismo. Y el transhumanismo es el cambio antropológico extremo del ser humano, porque al ser humano lo vas a mejorar, entre comillas, aplicándole tecnología. No voy a ir a más detalle porque no nos alcanza el tiempo. Está en el libro. Pero ya tienes redefinición y reconfiguración del ser humano. Las agendas LGBT son redefinición del ser humano, porque existe el cisgénero, el transgénero, el panfluido, no sé, todas estas idioteces. No, existe hombre y mujer. Un hombre hacerle una vagina y mutilarle el pene es una reconfiguración. Gracias. No es teoría de conspiración cuando un hombre que se siente mujer va y se opera, utiliza tecnología para reconfigurarse. Y la redefinición radica en el concepto de mujer trans. No existe en la naturaleza. Por eso es que digo, Diego, o sea, a mí me harta tener... Al principio me bajaba el ánimo. Hoy me molesta y me irrita que exista gente que siga pensando que esto es teoría de la conspiración cuando lo tienen en sus narices. Sí. ¿No? Cuando ven cómo están adoctrinando a los niños, desde chiquititos los están programando ¿para qué? Para anular su capacidad reproductiva, control demográfico, abiertamente. Y después, cuando surjan estas tecnologías mejoradoras, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si existe una tecnología que te permite rejuvenecimiento celular? ¿Quiénes van a poder acceder a esa tecnología? ¿Va a ser democrático todo el mundo o las élites? Muy caro debe ser. Ok, muy carísimo, ¿no? Y de ahí a que se masifique van a pasar varios años. Y que ellos quieran, ¿no? Y ya una vez masificada esa tecnología, supuestamente, si atendemos esta lógica del transhumanismo, los mejorados van a tener 10, 15, 20 años de ventaja y van a ser muy superiores genética, intelectual, física y cognitivamente a los que recién están empezando. Las brechas se van a, ni siquiera mantener, se van a separar aún más. Si es que uno entra en el campo de la ciencia ficción. Eso es lo que está pasando. Pero hace 3 meses nosotros reportamos acá el número. Había un estudio del Anderson School en UCLA, sí. Del 2017. Los niños menores de 14 años que se identificaban como trans desde el 2017 era una locura. Era un cambio que no era de ninguna manera espontáneo. No, de ninguna manera. 2.000, 3.000%. Entonces ya eso también sustenta la hipótesis que tú estás haciendo. El Reino Unido acaba de prohibir las transiciones de género en niños. Bueno, eso es algo bueno. Y acaba de prohibir la educación, que no es otra cosa que adoctrinamiento, ¿no?, de género en sus niños, lo cual es fantástico. ¿Por qué? Porque han visto las aberraciones. La ESI. Yo no puedo, y eso es fuera, vamos a decir, de lo analítico, simplemente como ser humano. Yo no puedo, no me imagino qué cabe en la cabeza de estos malnacidos, porque no hay otra palabra, de estos resentidos, porque si te fijas, toda la escoria que apoya estos movimientos es lo peor de la sociedad. Son los peores de la sociedad, ¿no? A los peores de la sociedad les han dado esta oportunidad de ser algo o alguien, y a los peores de la sociedad les das poder, son capaces de vender hasta a su madre para mantener ese poder, porque saben que el estatus de vida que tienen jamás lo van a lograr con las capacidades casi nulas que tienen en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el progresismo? Ha recogido a la peor escoria de la sociedad para que los represente. Gente que no tiene valores y que no tiene principios, que les va y les viene que a un niñito lo estén hormonizando, porque es parte de la diversidad, ¿no? Eso es lo que... ¿Qué clase de doctor puede recomendar una transición a un niño de... Un criminal que se hace rico a costa del sufrimiento ajeno. Eso es lo que... Quedan arruinados. Arruinados, ciertamente. Niñas de 13, 14 años que se someten a mastectomías. Y les dicen que son tratamientos reversibles. Claro, ok, te puedes poner silicona, pero ya te arruinaste la capacidad mamaria. Claro. Y no solamente eso, si es que te trataste con hormonas para cambiar tu sexo, o sea, para esconder tu sexo porque no lo vas a cambiar, ni lo vas a cambiar también amputándote miembros sexuales porque tus cromosomas siempre van a mandar, a menos que entre lo genético, a menos que entre la tecnología, ¿te das cuenta? Si la tecnología tiene la capacidad de redefinir eso, ya entramos a otro tema. Entonces, probablemente lo que está ocurriendo, que es lo que yo señalo en el libro, es que te están preparando ideológicamente para que después entre la tecnología y esas modificaciones sean moralmente aceptadas, no por los viejos como nosotros, sino por los más jovencitos. O sea, que eso sea algo bueno que ha hecho Rishi Sunak. Y tú no estabas muy convencido de él. No, Rishi Sunak me parece parte ¿No te gusta? No, para nada. Por más de que se ha aprobado. No, cero. Cero. Ahora, entonces este concepto de ciudadanía global podría ser un aliciente en despojarnos de nuestra identidad. Por supuesto, porque tú puedes atacar la identidad a nivel del individuo, desde lo sexual, por ejemplo, a nivel de las comunidades, las familias, las redefines, y a nivel macro, a nivel de Estado.
¿Qué es un Estado? Finalmente un Estado-nación es un territorio con fronteras, ¿no? Es un territorio delimitado por fronteras que contiene una población que comparte ciertas características. Eso es un Estado-nación. Soberano. Cuando tú hablas, ¿no?, de ciudadanía, entonces el concepto de Estado tiene que estar implícito ahí. Un ciudadano es parte de una polis, de un territorio particular con ciertos códigos, ciertas costumbres. Claro. Cuando tú hablas de ciudadanía global, lo que haces es, estás hablando abiertamente, sin decirlo abiertamente, que lo que estás haciendo es romper el concepto de Estado-nación y los estandarizas a todos. La aldea global, que es parte también de la tercera vía guidenciana. En 2 minutos, ¿qué es el cientificismo? El cientificismo es la adoración de la ciencia, ¿no? La gente ha dejado de creer en Dios, es menos religiosa, cree que no se le mete por todas partes por Netflix, los estados, los artistas de Hollywood, los futbolistas, los políticos, todo el mundo te dice que creer en Dios es de estúpidos, ¿no? Son sobre todo los que se benefician con las agendas. Y que el camino a la verdad es la ciencia te va a lograr dar todas las respuestas a todas las cosas. Entonces, la ciencia ha dejado de ser o el método científico ha dejado de ser un instrumento para la búsqueda de verdades científicas, que las hay. Por ejemplo, las teorías de astronomía, las teorías de la física, de la química, son verdades científicas. Tú las puedes probar en experimentos y si tú dices esto va a pasar, si yo hago este experimento y este van a ser mi resultado, lo vas a lograr cada vez que lo repliques. Esas son verdades científicas. Pero el mundo no se mueve solamente por verdades científicas. El ser humano es un ser mucho más complejo. No solamente es una cosa que tú puedes reemplazar con partes, modificarlo. El ser humano tiene un alma, tiene un espíritu. Si no les gusta esa palabra, tiene algo más, que no se limita a su musculatura y a su osamenta. Somos mucho más que eso. Entonces, lo que el cientificismo hace es reducir al ser humano a una cosa, pero nosotros somos seres trascendentales. Tenemos siempre la inclinación a creer, y creemos, algunos millones creen en Dios, otros no creen en Dios, no importa, pero siempre el ser humano cree en algo. El cientificismo te reduce todas las verdades del universo a esas verdades científicas. Pero hay preguntas, por ejemplo, que son existenciales, que no necesitas del método científico y que de hecho el método científico es malo. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es tu propósito en la vida? Sí, claro. ¿Tú te has preguntado cómo puede ser mejor hijo, mejor esposo, mejor amigo? Siempre todos nos hacemos estas preguntas, ¿sí o no? Ok. ¿Las puedes responder con el método científico? No. No, porque si las respondieras... ¿Tú crees que nunca te las va a poder dar? Si tú eres científico. Si respondiéramos, no, yo soy formado en medicina veterinaria, o sea, yo he realizado experimentos científicos. No me dedico a la ciencia ahora, pero conozco lo que es ciencia. Si aplicáramos el método científico, Diego, el resultado de tu propósito en la vida tendría que ser exactamente el mismo al mío, porque eso es ciencia. Predictibilidad en los resultados tiene que darte exactamente el mismo resultado para un determinado fenómeno. Claro. Porque si no, no dejaría de ser una teoría. Esto me hace acordar a un tema que hemos hablado varias veces, cuando te he escuchado criticar, por ejemplo, el liberalismo. Lo acabas de mencionar, no siempre somos seres racionales. Por supuesto. Ahí viene lo que tú acabas de decir del método científico, ¿no? Y esto es empíricamente verificable también. Eso lo señalaba David Hume, ¿no? La razón es la esclava de las pasiones. La gente no piensa con el cerebro, piensa con el hígado, ¿no? Piensa con el estómago, o actúa por el corazón, despechado, enamorado. El ser humano rara vez piensa con la cabeza. Y ahí nace uno de los grandes problemas del racionalismo económico. Es precisamente esta idea del homo económico, que siempre toma decisiones racionales, que asume que siempre vamos a tomar decisiones en base al análisis costo-beneficio. Pero ¿cuántas veces un sujeto que gana el mínimo, ¿no?, se endeudó con 5.000 soles porque quería gilear a la flaca en la esquina y le compra y leía mariachis y quedó recontra misionero después y la flaca lo chotea todavía? ¿Eso es una decisión racional? No, es una decisión irracional, pasional. Y así la gente, así como ese ejemplo que he dado, la inmensa mayoría es así. Todos hemos hecho compras irracionales. Porque la teoría económica neoclásica, la economía neoclásica, ¿no?, asume en ese racionalismo económico que el homo económico siempre va a tomar decisiones en base a costo-beneficio. Y eso no es cierto. O sea, es cierto, sí, cuando paramos un taxi queremos pagar el taxi más barato, queremos comprar la ropa más barata o queremos lo más placentero, siempre tratamos de maximizar nuestro beneficio, pero no siempre es así. Y para que la teoría sea cierta, el ser humano tiene que comportarse el 100% de las veces como lo señala esa teoría. Por eso es que la economía no es una ciencia, por eso se la llama the dismal science. Es la reina de las ciencias sociales. No es científica, porque tú no puedes predecir con exactitud comportamientos del ser humano. Ahora te van a decir, bueno, pero los algoritmos están haciendo eso, que están identificando tus comportamientos, tus patrones. Sí, ciertamente.
pero hay cosas que los algoritmos no van a poder lograr nunca, ¿no? Que la gente está hablando de que se van a crear superinteligencias o inteligencias artificiales generales. El día que surja una inteligencia artificial con autoconciencia, ese día va a ser el fin del ser humano. Sí. Ahora, para terminar, Miklos, quiero pedirte que le puedas dar un mensaje a la gente que va a ver esto, jóvenes sobre todo, no solamente en Perú, nos ve gente en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que puede haberse sentido aludida y decir, de repente yo soy uno de los manipulados. A mí me manipularon y no me di cuenta, pero yo lo único que quiero es no ser un exclusionista, es no negarle nada a una minoría, quiero no ser un intolerante, quiero ser una persona buena y tengo un buen corazón. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, que lamentablemente en la vida a veces uno tiene que ser intolerante porque es parte de la vida. Decir no es más difícil que decir sí. Y tú cuando a veces dices sí a todo, terminas haciéndole más daño a quien quieres supuestamente ayudar. Eso es, la vida te plantea dificultades y a veces te exige hacer y decir cosas con las cuales no te vas a sentir cómodo, pero que en el largo plazo son mejores para todos. Tú no ayudas a un enfermo mental reforzándole su enfermedad mental. Tú lo ayudas tratándolo. Tú no lo ayudas matándolo o enviándolo a que se mate. Lo ayudas con tiempo, con dedicación, con solidaridad. Esa es la... Y no hay ningún problema. Pueden ofenderse y decir, ay, me dijo ignorante. Bueno, pues si te ofendes por eso eres de cristal, no sirves. El mundo es mucho más difícil que eso y se va a poner mucho más complicado y se va a poner más complicado para nuestros hijos. Entonces los puedes criar de cristal como estas generaciones que están sacando, que al primer gran problema se van a caer en pedazos. O puedes dar también lecciones y enseñarle a tus hijos y a la gente que quieres que la vida también te tiene que dar golpes porque eso es parte del proceso de vida, si no, no sería vida. Si no sufriéramos, no apreciaríamos lo que es la felicidad. La gente tiene que entender que la carne siempre va a venir con hueso y eso está bien, no está mal. Y que al final es un deber moral, sobre todo proteger a los más chiquititos, a nuestros hijos. Yo soy padre de familia, yo lo digo abiertamente y públicamente, como siempre lo he dicho, yo hasta el final de mis días voy a combatir toda esta basura. Yo a mi hijo nunca le voy a dar una excusa para que diga, papá, tú no hiciste nada por esto, tú eres culpable de esto por inacción, por indiferencia o por cobardía o por complicidad. No, yo hice todo lo que pude. ¿Podemos perder? Sí, pero yo no me arrodillo frente a esta basura porque está mal. No creo que vayamos a perder porque ojalá la racionalidad y el sano juicio nos ampara. Ahora, eso es importante, con eso termino, que me ha hecho acordar lo que dijiste, es que los chicos no se dejen manipular para validar delirios, sobre todo, ¿no? Hay cosas que atentan entre otras cosas contra nuestra naturaleza. Que hace un tiempo me comentaste que cuando yo te dije, bueno, pero cada uno puede hacer lo que quiera, tú me dijiste sí y no, porque nuestra naturaleza es patrimonio de toda la humanidad. Tú no puedes unilateralmente decidir reconfigurarla y seguirte llamando miembro de la comunidad. ¿Podrías cerrar con eso en 20 segundos más o menos? Claro, la naturaleza del ser humano es patrimonio de todos. Si alguien quiere ponerse un cono en el cerebro y una antena y una cola y 3 alas, lo que quieran. Pero te voy a decir lo siguiente, hermano. Ya que son transhumanos o lo que sea, entonces que no exijan derechos humanos porque son otra cosa, van a experimentar el mundo de otra manera. Esa es la realidad. Y si me permites un publicherry final. No? Mira, querido Diego, del 11 al 13 de julio, justamente en esta coyuntura, estamos organizando un evento muy, muy bueno. Estamos trayendo a Rodrigo Ballester de Hungría, a Mario Albino Fantini de European Conservative de Italia, a Vanessa Kaiser, y van a estar por Perú Fernán Altuve, Francisco Tudela y su servidor, en un programa de capacitación sobre pensamiento conservador que está dirigido a líderes del sector público y privado. Esto va a ser del 11 al 13 de julio. Y así que si es que puedes ayudarnos a difundir esto, sería espectacular. Tú vas a estar presente ciertamente en ese evento y la gente que tome decisiones en este país va a estar presente porque vamos a dejar de ridiculizar al pensamiento conservador. Señores, el Perú es un país conservador, les guste o no, y lo va a seguir siendo. ¿Dónde es el evento y dónde se obtiene más información para los interesados? El evento es en el Hotel BTH, en San Borja. La información la pueden obtener en diferentes redes sociales. Bueno, acá también el apoyo que nos está dando en Canal B. Estamos viendo también mis redes sociales y también inicialmente por envíos privados, porque estamos apuntando a cierto tipo de gente. Quien esté interesado y nos está viendo, que vaya a tus redes sociales. Que vaya a mis redes sociales, exactamente. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Ahí estaremos, desde luego. Y grata charla. Espero repetirla pronto. Muchas gracias, Diego.
Quiero mencionar que es importante en esta batalla en la que estamos también leer y informarse para no ser una persona que habla por hablar. Lo he recomendado, lo vuelvo a hacer nuevamente, ese es el libro de Miklos Lukács. Es importante tener los argumentos a flor de piel. Espero lo hayan disfrutado, tengan ustedes buen fin de semana, nos reencontramos el día lunes. Permiso.